Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Bar Talent Lab. Veo que ya estáis algunos uniéndos, veo ahí ya caras conocidas de otras sesiones. Lo que voy a ir haciendo va a ser ir invitando a nuestro invitado de hoy. Mientras os unís, haremos luego una más larga, ¿vale? Pero ya que tenemos ahí a Emilio Gallego, pues voy a invitarle para que se vaya uniendo. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Hoy, como me habéis escuchado, tenemos con nosotros a Emilio Gallego. Él es el secretario general de Hostelería de España. Vamos a ver si le voy a volver a enviar la invitación. Aquí, ¿vale? Aquí. Fenomenal. Para que nos pueda aceptar esa invitación. Ya le tenemos aquí. Hola, Emilio, muy buenas tardes. buenas tardes a todos. ¿Cómo Oye, estáis? qué bien tenerte aquí. La verdad es que es un lujo. Iba a decir que hoy además es nuestra última sesión de entrevistas en confinamiento de Bar Talent Lab y ahora explicaremos además por qué la cerramos contigo. Así que vamos a ir mientras esperando a que se unan nuestros seguidores. ¿Todo bien, Muy bien, Emilio? perfectamente. Perfecto. Muy Agradeceros bien. a vosotros la posibilidad de estar aquí y, oye, bueno, pues un orgullo poder estar en este momento de clausura de este ciclo de conversaciones que habéis tenido en Bartalent Lab. La verdad es que nos hace especial ilusión porque todos aquellos que nos han estado siguiendo durante estos 2 meses y medio, que ha pasado el tiempo volando, se acordarán de una de las primeras entrevistas que tuvimos con nuestro querido José Luis Sizuel. Además es que José Luis se unió con nosotros justamente un día antes de una reunión importante que teníais con el gobierno. Luego hablaremos de ese tema, pero bueno, es una casualidad que luego nos ayudarás a entender, ¿no? Porque dejó caer este mensaje. Y bueno, pues la verdad es que fue un momento en el que había un montón de incertidumbres. Hoy ya, gracias a Dios, esas incertidumbres ya no las tenemos, pero bueno, yo creo que es un buen momento, en Bar Talent Lab creemos que es un buen momento para hacer un repaso de este periodo de tiempo, de ver dónde estamos y de hablar también del futuro inmediato. Entonces, si te parece bien, voy a hacer una pequeña introducción tuya para poner en contexto a todos nuestros seguidores. Emilio, como decía, eres secretario general de Hostelería de España, que es la confederación empresarial que representa a más de 300.000 negocios que conforman el negocio de la hostelería en España. Fue fundada por allá por 1977 y la verdad es que habéis estado muy involucrados, os habéis movido muchísimo y ahora me gustaría que nos contaras especialmente en qué parte ayudando a la hostelería en este momento del COVID-19, de la crisis, para una industria que recordemos supone el 6,2% del PIB español. Y en esta nueva y última sesión de Juntos con la Hostelería, pues hemos querido contar contigo para hacer un repaso y para hablar también de cómo se espera lo que queda de año del 2020. Porque, y déjame que abra con esta frase que siempre decíamos, la hostelería abre y tenemos que estar preparados para esta nueva normalidad que ya tenemos encima. Así que si estás listo, empezamos con la primera pregunta, Emilio. Como decía, hace 2 meses y medio hablábamos con José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, y nos gustaría que bueno, ya pasada esta incertidumbre, este momento de incertidumbre, nos hables de esta evolución que ha tenido la hostelería en el estado de alarma en todo el proceso de desescalada. Bueno, pues buenas tardes a todos los que os estáis incorporando en este momento. Como digo, una oportunidad magnífica. Agradeceros esta ventana a tantos asistentes a este ciclo de conferencias de Bar Talent Lab. La pregunta, ¿qué ha ocurrido y qué ha pasado en estos 3 meses y en qué hemos estado implicados? Y hay que decir por delante, 3 meses que nos hubiera gustado no tener que haber vivido nunca. Ha sido, la verdad es que terrible la situación que nos ha tocado vivir desde el punto de vista sanitario, las pérdidas lamentables que hemos tenido personales, que todos hemos conocido a alguien, pero sobre todo para la actividad económica, para la actividad social, para la convivencia, han sido 3 meses
muy complicados. ¿En qué hemos estado centrados desde Hostelería de España? Que al final nuestro enfoque es, como organización empresarial, defender los intereses comunes de los empresarios, empresarias de hostelería de este país, donde somos líderes, donde somos más de 300.000 empresas, establecimientos y 1.700.000 puestos de trabajo. Nosotros decimos que somos la industria de la felicidad, pero somos a la vez una industria potentísima que genera empleo, actividad económica, genera recursos vía impuestos, vía creación de riqueza en todo el país. Hemos tenido 3 objetivos fundamentales en todo este proceso. Objetivo 1, salvar el empleo, porque salvar el empleo es salvar las empresas. Este es un sector muy intensivo, es un sector servicios, relacional. Lo que vendemos, y este es un foro patrocinado por Coca-Cola, no son alimentos, no son Coca-Colas, no son bebidas. Vivimos momentos, experiencias, damos soluciones concretas a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Por lo tanto, en ese sentido, salvar empleo, salvar personas, es salvar las empresas. Y el objetivo 1 fue unos ERTEs por fuerza mayor que tuvieran la máxima capacidad de coberturas para preservar este empleo, ese 1.700.000 puestos de trabajo. Porque las empresas de hostelería, salvando el empleo, se salvan ellas. Esto otros sectores no lo pueden decir. Así de claro lo dejo. Segundo punto, porque este se consiguió desde el minuto 1, desde el día 14 de marzo. Segundo punto, la financiación. ¿Y por qué la financiación? Porque desde el primer momento hubo predisposición por parte del Gobierno a habilitar líneas ICO, financiación vía créditos para el mantenimiento de las empresas. Pero este sector tiene una gran importancia, hay un gran número de empresas con muy poquita enjundia en sus números, en sus cifras, con muy pocos papeles que sostengan su contabilidad, con una insuficiente contabilidad analítica, no más allá de la acumulación de las facturas de proveedores. No hay un verdadero análisis de gestión. ¿Por qué? Porque son empresas muy pequeñas, porque son empresas, muchas de ellas, que tributan por módulos, donde no es obligatorio tener que llevar una contabilidad muy desarrollada. Y esto es un inconveniente cuando te tienes que ir a un banco a pedir dinero. Y esta solución, estos microcréditos para salvar a los muy pequeños negocios, no la hemos encontrado en este momento. Pero sobre todo, salvar empleo, 1, 2, financiación y 3, lo que nosotros hemos dicho, ingresos 0, costes 0, porque si no, cada día que pasa estás minando tu capacidad de supervivencia y esto es letal para poder reabrir. Hemos tenido problemas con los impuestos, no nos valían una simple moratoria y encontrarnos a la vuelta de 3 o 4 meses la pelota más gorda, un efecto boomerang contra la empresa. Ingreso 0, coste 0, tasas 0. Hemos tenido un grave problema con los alquileres. ¿Qué ocurre? Que los negocios de hostelería se desarrollan en zonas de gran afluencia comercial, de gran afluencia turística, arrendamientos muy caros por metro cuadrado. El arrendamiento puede ser una verdadera espada de Damocles para la supervivencia, para que muchos negocios no vuelvan a abrir, no puedan superar esta crisis. Por lo tanto, nos hemos centrado en ayuntamientos, por favor, las tasas de terrazas, las tasas de basuras, los impuestos municipales, los tenéis que eliminar como mínimo durante los meses de cierre, durante los meses de gran afectación de la actividad o hasta el 31 de diciembre. Este está siendo nuestro objetivo desde ese primer momento. Y siempre con la vista puesta al momento de la reapertura, al día después, a los planes de relanzamiento, de recuperación, a los planes Marshall que necesita el sector para volver a la normalidad. Todo este tiempo se ha desarrollado en una situación de gravísima incertidumbre. Algo que ha supuesto un agravamiento de la situación ha sido que a las dificultades que ya estábamos enfrentando, la incertidumbre en la llegada de las medidas. Lo hemos vivido, por ejemplo, en la regulación de las aperturas, de las fases. Es que llegaba la fase el lunes y el sábado, el domingo, estábamos esperando la publicación del BOE para saber
porcentajes de aforo, distancias entre mesas, si la barra entra o no entra, si el interior del establecimiento entra o no entra. Esto es lo que nos ha costado un agravamiento de la situación a un empeoramiento de enfrentar la situación. Y luego el último elemento que me gustaría destacar de estos 3 meses ha sido la dificultad para compartir y debatir las medidas con la Administración. El Gobierno es cierto que ha escuchado, nos ha estado escuchando, ha habido que levantar la voz y mucho durante algunos momentos. Yo creo que además podéis estar muy satisfechos, lo habéis hecho muy bien. Para llegar a las puertas de la Moncloa, sí. Pero no ha habido verdaderas mesas de contraste y esto se ha traducido a veces en normas contradictorias, ¿no? Que dijeran, no, ya pueden abrir los hoteles, pero no puede haber movimiento de personas entre provincias. Dices, pues si no se va a poder mover uno entre provincias, pues hombre, las pernoctaciones hoteleras de residentes en su misma ciudad son más bien pocas. Entonces, como no se han contrastado las medidas, se han visto medidas absolutamente mejorables. Nos ocurrió con los porcentajes de apertura de las terrazas, donde defendíamos nosotros que lo importante son las medidas objetivas y que el distanciamiento entre mesas servía con lo que otros países europeos estaban estableciendo. Alemania, Francia, Italia, 1,5 metros. ¿Por qué aquí 2 metros? Nuestro gobierno, esos gobiernos europeos no son inconscientes, no tienen, es decir, tienen como objetivo salvar y preservar la salud de sus ciudadanos, igual que el nuestro, la de los españoles, pero porque allí vale 1 metro o 1,5 metros y aquí tienen que ser 2. Ha habido elementos de contrastar que nos ha faltado esa parte de compartir medidas, de poderlas debatir para que fueran más racionales. Y toda esta situación de incertidumbre lo que sí que imagino que ha producido es también buscar aprendizajes, ¿no? De esto imagino que hemos podido salir fortalecidos en algo. Tú hablabas ahí en el segundo de los puntos, ¿no? La falta a veces de capacidad analítica, de gestión de la hostelería. Quizás este sea uno de los aprendizajes. No sé si tenéis alguno más desde Hostelería de España, transformaciones de negocios, que nos cuentes un poquito ¿qué aprendizajes hemos podido extraer de este periodo? Yo creo que a todos, desde luego como sector empresarial, como actividad económica, como sociedad en su conjunto, hemos extraído aprendizajes, algunos muy duros. Nos ha costado muy duro aprenderlo, pero evidentemente hay cosas que vamos a salir de esta situación cambiados. Hay elementos como el teletrabajo, algo que ya se venía anticipando. Las reuniones virtuales, pues evidentemente va a haber segmentos de actividad de nuestro negocio, como las reuniones de empresa, las presentaciones de catálogos, las reuniones de equipos comerciales. Esto puede ser un cambio importante porque puede afectar a la bajada de actividad en determinados elementos. Pero hay otras cuestiones que se han desarrollado. No es nuevo el reparto a domicilio, el delivery, es evidente. En este país se han hecho imperios. Cuando solo había Vespinos, el teléfono era por cable de cobre y el teléfono se ponía absolutamente analógico en un imán en la nevera, ¿no? Y no vamos a decir de qué empresa hablamos, todos la conocemos, pero en los años 80 ya se hicieron imperios en hostelería partiendo del reparto a domicilio. La comida para llevar, ya estábamos viendo iniciativas en los supermercados, demostradores de comida para llevar. Esto estaba obedeciendo a un cambio sociológico importante. Estos elementos se van a ver reforzados. ¿Qué es lo que creo que tenemos que fijarnos? Desde luego, en qué nuevas oportunidades ofrece una situación de estas características. Es decir, para este verano ya estamos viendo que hay destinos de interior, destinos de naturaleza, destinos enogastronómicos, de paisaje, pues que están teniendo un nivel de reservas, un repunte de actividad, de peticiones superior al del año pasado. Bueno, pues esto nos indica una tendencia. Puede haber venido para quedarse un modelo de turismo reforzado sobre la no masificación, sobre aspectos culturales, de interior, donde estar a solas, estar en un entorno natural, pues sea un valor intrínseco. Y esto es una ocasión, desde luego, a aprovechar, a desarrollar. La digitalización. Yo diría que la transformación digital de los negocios
de la relación con nuestros clientes, de la relación interpersonal. Seguramente iniciativas de estas, webinars, Zooms, Teams, se hacían antes, pero no de la manera masiva a la que hemos accedido en estos momentos. Por lo tanto, la transformación fundamental. Y dentro de la transformación, yo diría que las empresas se han dado cuenta de la necesidad de gestionar y gestionar mejor, de ser un sector más profesionalizado y donde se va a demostrar el valor de la formación. Vienen tiempos complicados y este va a ser uno de los valores importantes. Y luego hay un elemento que yo diría que es entender al consumidor de posguerra. Es decir, siempre, después de situaciones muy traumáticas, encontramos un consumidor muy distinto de cómo ha sido previamente y de cómo ha sido durante la situación de trauma. En todo proceso de posguerra, siempre aumenta el consumo, la economía empieza a desarrollarse de una manera potente, aumenta la natalidad, es decir, hay un proceso de efervescencia. Lo vimos en la anterior pandemia del siglo pasado, 1918, 1919, una posguerra de la Primera Guerra Mundial, vinieron los felices años 20. Es decir, puede haber un proceso y ahí una llamada a las grandes marcas. Esta es la casa de Coca-Cola, es además, la llamáis Bar Talent. Estás en el lugar adecuado. Bar Talent, por favor, poner a vuestros marketingianos, a vuestra materia gris a trabajar cómo podemos reactivar sociológicamente en los aspectos de consumo para que esto que nos están diciendo, y es que esta crisis tiene que ser una V, porque tan rápido como se destruye PIB, se debería volver a recuperar, que efectivamente sea así. Y esto, el valor de estar juntos con la hostelería, es lo que Hostelería de España, desde luego, está impulsando para que así sea. Te pediría una opinión un poco más concreta de este momento sobre el consumidor, ¿no? ¿Qué tipo de consumidor estamos viendo ahora? Había algunas reticencias de cuando se empezaron a abrir las terrazas y los restaurantes, pues había alguna línea que decía, oye, pues miedo a volver a las terrazas y demás. Sin embargo, estamos viendo un consumidor optimista que está yendo a los establecimientos. Un poco analízanos cuál es vuestra valoración del momento actual. Sí, Rosa, porque ese es el consumidor al que vemos. Yo aquí diría que tenemos en estos momentos un consumidor afectado de dos males y los pongo sobre la mesa para que no nos equivoquemos en los diagnósticos, lo enriquezcamos lo más posible y tomemos las medidas adecuadas. Tenemos un consumidor cuyo primer mal es que tiene miedo, que puede tener miedo. 10 millones de españoles tienen más de 65 años y hemos visto que es un colectivo de riesgo. Y es un colectivo de consumidores muy importante en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Dan vida de manera desestacional en las franjas horarias, porque como ya están en su vida retirada, pueden ocupar las terrazas, pueden salir a disfrutar a media tarde, por la mañana, a tomar el aperitivo, mientras el resto estamos trabajando, ¿no? Produciendo. Por lo tanto, es un segmento muy importante porque desestacionaliza el consumo. Y este consumidor está afectado, no quiero decir todos, no generalizo, pero es lógico, porque todos tenemos precaución, que este colectivo pueda tener miedo. Y para atacar esto, este primer elemento es hostelería segura. Una hostelería comprometida, sensible, que aplica medidas higiénico-sanitarias para dar garantía y dar confianza primero a nosotros mismos y a los trabajadores de nuestros negocios y, por supuesto, a los clientes. Esto es fundamental. Se ha hecho un trabajo muy importante con las guías que hemos desarrollado en el seno del ICTE. Tenemos hoy un sello que es Hostelería Segura, unas medidas, unas recomendaciones, un formato para poder abrir los negocios de manera completamente segura y tendente a eliminar los riesgos de proliferación del coronavirus. Por lo tanto, ese es el primer elemento. Y va a ocurrir también con los turistas internacionales. Ahí tenemos una fortaleza. España es un país desarrollado, con grandes infraestructuras muy importantes en el ámbito sanitario. Esto los principales mercados emisores lo conocen. Los alemanes, en cuanto se han levantado las fronteras, en cuanto se ha podido reservar billetes, lo están haciendo hacia España, lo están haciendo hacia Mallorca, lo están haciendo hacia destinos seguros. No preguntaría si están haciéndolo de igual manera
hacia destinos caribeños, otros destinos del Mediterráneo. Es decir, tenemos que convertir eso que es una fortaleza estructural de nuestro país, tenemos que venderlo y tenemos que comunicarlo, pero con medidas, con precaución, con responsabilidad, aplicando medidas higiénico-sanitarias. Y la segunda variable, el segundo tipo de clientes que tenemos es que tenemos un cliente preocupado por una situación económica adversa. Tenemos encima una crisis económica, se anuncia una posible recesión, fuerte recesión económica para este trimestre entrante y que puede durar varios meses. Por lo tanto, tenemos que reaccionar como lo han hecho otros países europeos. Hay que aplicar planes Marshall, planes de apoyo a la reactivación de la demanda. Tenemos que forzar la reactivación de la demanda. Otros países han habilitado bonos de consumo en la industria de hostelería y turismo. Las familias están recibiendo cheques canjeables en bares, en restaurantes, en un fin de semana en un hotel. Es decir, esto es muy importante para que la bicicleta empiece a moverse, porque cuanto antes empiece a mover, antes entraremos en el círculo virtuoso de empezar a mover impuestos, ingresar IVAs, ingresar seguridad social de esos trabajadores. Nosotros estamos defendiendo los ERTEs hasta el 31 de diciembre, pero nosotros no queremos tener a los trabajadores en ERTE. Cuanto antes empiecen a producir y a ingresar sus impuestos y su cotización de seguridad social y se elimine la prestación de desempleo, la prestación sustitutoria por quedarse en sus casas, mejor. Es aplicar los recursos. Preferimos que el dinero se gaste en bonos para que las familias gasten y generen empleo que gastar ese mismo dinero en prestaciones de desempleo. Así de claro. El efecto multiplicador Eso es mucho. mueve la economía, está claro. Hablando decías antes, apelabas a la responsabilidad de las marcas. Una de las iniciativas en las que Hostelería de España se ha metido de lleno para dinamizar el sector, y además es una iniciativa sector, es la de Soy Patrimonio 2020, una campaña que habéis movido con el apoyo de asociaciones, federaciones y compañías para promover que la hostelería española sea reconocida como patrimonio de la humanidad. Me gustaría que nos contarais qué es lo que habéis hecho y en qué consiste esta iniciativa y cómo va a repercutir en la hostelería, de qué manera. Pues mira, Patrimonio 2020 es la primera realización, el primer proyecto que ha visto luz de la plataforma Juntos con la Hostelería. En Juntos con la Hostelería nos hemos unido toda la industria de alimentación y bebidas, integrada en FIAB, todas las empresas del ramo de la distribución, las cadenas integradas en AECOC y Hostelería de España, que somos la organización empresarial que, como has dicho al principio, representamos a los restaurantes, los bares, a la hostelería de todo el país. En este caso, conjuntos con la hostelería, hemos estado trabajando el primer producto visible, Patrimonio 2020. ¿Qué queremos? Lo primero era lanzar un mensaje que la hostelería, que es una actividad económica, desde luego, en nuestro país, en otros países también, pero en el nuestro, además, es una forma de vida y conforma gran parte del ser de cómo somos los españoles, cómo nos divertimos, cómo vivimos la calle, cómo nos reunimos con amigos, con familiares. Cualquier celebración pasa por un establecimiento de hostelería. Esto viene a demostrar que, efectivamente, medimos siempre los términos de desarrollo de un país en términos económicos, en numéricas. Lo intangible, lo emocional, es mucho más difícil de medir. Pero la relación, ser esa red social más grande que Facebook. La hostelería en España es más grande que Facebook, Twitter e Instagram juntas. Y muchas de estas redes sociales serían estériles si no tuvieran el complemento de los bares y de las terrazas para quedar. No quiero pensar lo que sería Tinder si no tuviera bares a la vuelta de la esquina, en un lugar para poder quedar en un entorno seguro y poder ligar, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que decimos es estamos hablando de economía, pero no estamos hablando solo de economía. Es de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de divertirnos, de dedicar el tiempo libre en gran medida. Y esto, además, es que está demostrado a nivel mundial que es magnífico y que es un placer. Un patrimonio de la humanidad, claro que sí. Por eso vienen los turistas, por eso claro. Somos líderes,
Por eso 83 millones de turistas vinieron en el año 2019. No vamos a poder alcanzar esa cifra este año, está claro, pero porque reconocen esa manera de vivir en esos establecimientos de hostelería. Y esto es lo que Patrimonio 2020 está planteando. Nos hemos visto sorprendidos. O sea, cuando a José Luis, a nuestro presidente, lo llama Ferran Adrià y le dice, oye, que ya estoy grabando el vídeo, ahí va, de apoyo, mis derechos de imagen absolutamente dedicados a Patrimonio 2020, a Juntos con la Hostelería, vale 1,5 millones, sus derechos de imagen al año. Madre mía. O sea que, Tengo que decir que estamos especialmente orgullosos de que el hashtag elegido sea Juntos con la Hostelería, que es el hashtag que da el soporte y el paraguas a todas estas entrevistas y a todas las iniciativas de Bar Talent Lab con el inicio del confinamiento, con lo cual súper orgullosos. No os habéis equivocado. Así No, es. está claro. Gracias al equipo. Y luego daré un cierre a Paula, Sara, Ana, que hay detrás un equipazo que ha hecho posible todo esto y desde luego las que han acertado son ellas. Pues si te parece, Emilia, un poco para cerrar, me gustaría que nos hicieras balance de lo que nos espera este año. Sé que mañana hay una reunión importante con el Gobierno, por eso decía que casualmente José Luis estuvo aquí con nosotros justo el día antes que se reunía con el Gobierno. Mañana también, que nos cuentes un poquito qué podemos esperar y cómo prevéis el cierre del año. Y con esto terminaríamos. Mira, en estos momentos estamos cruzando los dedos. Esto es lo que quería indicar. Hoy ha sido un día importante. Esta mañana se ha reunido la Comisión Laboral Tripartita. Hemos estado sentados, representados por COE, en la que estamos integrados con los sindicatos, con comisiones obreras, con UGT, para establecer los criterios en los que compartimos objetivo común de extensión de los ERTES, es decir, lo que decía al principio, la protección del empleo, porque salvar el empleo es salvar este sector, es salvar nuestras empresas, protección del empleo y extensión hasta el 31 de diciembre. Sabemos que está asegurado hasta el 30 de septiembre, pero creemos que todavía quedan meses con una demanda, con una actividad económica todavía muy afectada, muy condicionada por circunstancias no positivas, por circunstancias no favorables. Por lo tanto, esto es muy importante conseguirlo y extenderlo, desde luego, hasta el 31 de diciembre. Los ERTES por fuerza total, tal y como están. Por eso hoy es un día importante. Mañana tenemos una reunión en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno que presidirá el Consejo de Turismo Español. Mañana se presenta el plan de recuperación. Nosotros creemos que es la primera fase del plan de recuperación, en el cual, del mismo modo que se han establecido ya planes de recuperación, como es el caso del automóvil, que fue presentado el lunes pasado, empezaremos a tener medidas de apoyo concretos para la reactivación de la demanda, la recuperación, que ya es de carácter pleno a partir del 21 de junio. Por lo tanto, creemos y vamos a estar ahí luchando en la trinchera para defender la mayor cantidad de aplicación de recursos a la reactivación de un sector que, como es motor del consumo, en nuestro país el desarrollo económico que tiene una serie de pivotes. Uno es muy importante, el consumo privado, el consumo de las familias, la atracción de turismo. El turismo genera 70.000 millones de ingresos brutos anualmente. La aportación de ingresos netos es de más de 40.000 millones de euros, es decir, más que dobla a las exportaciones de la industria del automóvil. Y es un sector que no se puede deslocalizar. Es un sector, nuestras playas, nuestra Catedral de Burgos, nuestra Semana Santa sevillana. El Pilar de Zaragoza, que tenemos ahí algunos mañicos que te dicen hola y te saludan. Está el tubo también. Esas fiestas del Pilar no se pueden deslocalizar. Entonces, este es un sector de valor añadido. No me voy a referir a comentarios que lo han atacado en estos días, pero este es un sector de valor añadido, transversal, que no solamente tira de la cadena de valor, hemos hablado de la industria de alimentación y bebidas, de los distribuidores, del campo, de una agricultura, de una ganadería, de una pesca, de un marisqueo de calidad, de unos productos que o salen por los bares y restaurantes de nuestro país o no se producirían. Por lo tanto, hay que preservar esta riqueza de nuestra gastronomía, nuestro acervo cultural, pero además es transversal, porque cuando hacemos turismo y las empresas de hostelería también tiran de administradores de urbanizaciones,
también tiran de veterinarios, de peluquerías. Es decir, cuando vienen los turistas a España, están pagando impuestos. Cuando vienen a residir a sus segundas residencias, domicilian sus pensiones en entidades financieras, pagan sus impuestos en los municipios. Es decir, estamos generando actividad económica de valor añadido allí donde se genera actividad de hostelería, actividad de turismo. Ese es el mensaje, recuperarnos lo antes posible. Todos tenemos que ir a una, juntos con la hostelería, juntos con el turismo, juntos con reactivar lo antes posible para que suframos el menor daño posible de una situación que parte de una grave dificultad. Esto no nos lo esperábamos ninguno, pero que tenemos que reaccionar como sociedad, como sector, como organizaciones, para intentar recuperar posición lo antes posible. Pues gracias, Emilio, a título personal, gracias a Hostelería de España por toda esta lucha, por la recuperación. Mucha suerte mañana. Confiemos en que haya muy buenas noticias positivas para el sector. Estaremos atentos a los medios, pero también a vuestros propios anuncios, que me imagino que a través de vuestros propios medios nos haréis saber las conclusiones y la valoración de esta reunión con el Gobierno. Y quiero despedir dando las gracias al equipazo que hay detrás, a todos los entrevistados que os habéis prestado súper amablemente a pasar un rato con nosotros. Y nada, simplemente daros las gracias a todos. Ha sido un placer. A todos nuestros seguidores, sin los que esto no hubiera sido posible. Y gracias a ti, Emilio, por poner este broche de oro tan especial. Gracias a vosotros. Un abrazo a todos y juntos con la hostelería. Y queda mucho trabajo por delante, pero ilusionante y es lo que nos toca. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Adiós a Sara, que la veo ahí. Enhorabuena. Hasta luego.